Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Queremos a que ingresen sus compañeros. Hasta eso, los que ya van ingresando y vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y hasta eso, yo también veo si ingreso al tema de la asistencia. ¿Vale? Ahí siguen llegando sus compañeros. Dicen, no tengo mal el micrófono, no puedo hablar. Igual casi nunca hablan. Igual yo no me funciona el micro. Pero saben que si gustan pueden salir y volver a ingresar, porque a veces esa falla tiene que cuando se ingresa no se activa el micrófono y ya la segunda vez sí se activa. Así que si gustan pueden hacer eso. Estoy por acá cargando el aula virtual. Vamos a ver si les comparto. Ya, los que recién han ingresado, ayúdenme con sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia. Recuerden que su asistencia va a ser el único soporte sobre que ustedes asistieron a la aula virtual. Entonces, ojo con eso de allí. Ya, creo que ya habíamos definido que los alumnos de la tarde tenían que unirse al curso de aquí, ¿no? O sea, ya habíamos definido eso. Profe, una duda. ¿La contraseña del Classroom es la misma o es otra? No, la contraseña del Classroom es otra. O sea, porque el Classroom genera sus propias contraseñas. Pero miren, justamente estamos aquí en el aula virtual y en el aula virtual ustedes tienen aquí un URL que dice registro automático del Classroom. Es decir, que tiene el link, ¿verdad? Entonces ustedes, en vez de registrarse con contraseña, simplemente dan clic aquí y automáticamente se registran al Classroom. Ya, profesor, gracias. Pueden usar este link de ahí que está justamente en el curso. Ya, les quería mostrar el curso porque ya vimos la unidad número 1, ¿verdad? Ahorita me parece que estamos en la unidad número 2. Y en la unidad número 2 ya actualicé los materiales, que es programación orientada a objetos, vimos algo del uso de clases, vimos creación de clases, vimos creación de clase 2, estábamos viendo herencia, estamos viendo polimorfismo, y clases internas ya hemos utilizado. Esto creo que nos falta ver ahorita, de secciones, y no sé si vamos colecciones, pero ahí vamos a ver rápidamente colecciones. Entonces, todo esto sería la unidad número 2.
Y aparte de eso, pues está el deber de la programación orientada a objetos. Entonces, hay un deber allí, en la unidad número 2, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Hay dos lecciones, ¿verdad? Hay la lección, ¿verdad? De introducción a programación orientada a objetos, ¿verdad? La que está aquí. Y también hay una lección de clase, herencia y polimorfismo, ¿no? Lo que es la lección de introducción a programación orientada a objetos, básicamente se basa en el material número 1, ¿verdad? Programación orientada a objetos. Y tal vez pueda llegar hasta las clases, ¿sí? Entonces, si ustedes ya han revisado, ustedes ya pueden, en estos momentos, ustedes ya pueden dar la lección, ¿verdad? De introducción a programación orientada a objetos. ¿Sí? Ya la pueden dar. Ahora, casi no hay muchos ejercicios, más bien son puros conceptos. La lección está un poco más teórica que práctica, ¿no? Entonces, pueden dar la lección. En la lección también se aplica el que ustedes pueden repetirla, ¿verdad? Si es que sacan mala nota, la pueden repetir para tratar de mejorar la nota. Tienen hasta 3 oportunidades. La ventaja de repetir la lección es que las mismas preguntas de la lección son las mismas preguntas del examen virtual. Si el examen es presencial, ahí ya cambia la cosa, pero si el examen es virtual, son las mismas preguntas de la lección, ¿no? Entonces, mientras más la repitan, primero que aprenden más, luego que mejoran la nota y finalmente es que van a estar preparados para el examen. Entonces, les recomiendo que hagan los 3 intentos. Recuerden ustedes que yo 2 semanas antes del examen comienzo a subir las notas, así que creo que todavía están como a 3 semanas antes de finalizar y por lo tanto todavía tienen oportunidad. La lección número 2 de clase, herencia y polimorfismo también es más teórica que práctica y incluso estas lecciones yo creo que las tenía listas desde el parcial anterior. Y para dar esta lección ustedes tendrían que ver los materiales de herencia, polimorfismo, ¿verdad? Clases internas. Y, bueno, incluso estos dos de aquí creo que no están incluidos. Ya, entonces, como son conceptos que hemos visto, podrían ustedes dar la lección. Pero si no quieren dar la lección así arriesgándose, porque no están muy seguros, podrían ustedes, con que se lean, ¿verdad? Los materiales de creación de clase 2, herencia, polimorfismo, clases internas, ¿verdad? E incluso secciones, entonces ustedes ya estarían listos para la lección número 2, ¿no? Entonces, hay 2 lecciones por aquí y creo que ahí ya estaríamos ingresando a la unidad número 3. ¿Verdad? Entonces, esas son las novedades. Entonces voy a hacer un resumen. Los materiales de la unidad número 1, ahí están subidos, si lo desean revisar, ¿verdad? Los materiales de la unidad número 2, ya los acabo de subir, solamente estaba la introducción, ya ahorita está todo lo que tiene que ver con la unidad número 2, ¿verdad? Y también está el deber, que tienen que hacerlo hasta 2 semanas antes del examen, y también están las 2 lecciones, ¿no? Entonces ya están prácticamente todas las actividades de la unidad número 2 están allí. Y en el deber, vamos a ver qué hay sobre el deber. Ya, en el deber están los programas que hemos visto. Entonces están todos estos programas que hemos visto y que vamos a ver. Entonces todos estos programas aquí yo esperaría verlos, ¿no? Algunos de estos son combinados, por ejemplo, el test books son estos 3 de aquí, ¿sí? El test circle, ¿verdad? Son estos de acá, ¿sí? Entonces algunos están combinados como yo los he pasado. O sea, hay una combinación de 3 programas fuentes, ¿verdad? Que hacen un ejercicio, ¿no? Entonces, estos son los que hemos visto. Voy a seguir agregando, pero muy probablemente ponga un deber número 3. O sea, como quien dice, voy a separar los ejercicios. Este sería el deber número 2 y los ejercicios que veamos después serían el deber número 3, ¿no? Entonces, aquí están los ejercicios que debería yo encontrar.
Sí, son chiquititos, ¿verdad? Es un simple copy-paste, entonces ustedes creo que en 5 minutos ya tendrían por lo menos así unos 4 o 5 programas. Entonces, no se asusten por la cantidad, sino que más bien ya ustedes ya los tienen que tener realizados, ¿no? Entonces, ahí estarían los deberes. Igual los deberes, como ustedes ya saben, son en grupo. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Alguien creo que trató de bajar un material y me llegó un correo que no había dado los permisos adecuados. Eso ya lo solucioné, así que tienen que volver a intentar si es que tienen ese problema. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. No hay. Ya, les recuerdo también que en el segundo parcial hay un punto de participación en clase solamente por participar. Entonces ustedes pueden participar y ganarse, hacerse acreedor a ese punto de participación en clase, ¿no? Entonces, los invito a que no pierdan ese punto porque después, para la hora del examen, no voy a estarles dando puntos. Ahí sí ya me olvido. No, que déjenme hacer el trabajo, que déjenme hacer el deber. No, ya la oportunidad es ahorita en clases, ¿verdad? Y si ya no la aprovechan ahorita, pues ya para después ya no hay esa oportunidad. Así que tómenla ahorita que están a tiempo y creo que eso sería todo esto aquí. Como no me hacen preguntas, entonces vamos ahora con el tema de la asistencia. Me admitieron los compañeros suyos. A buena hora que están llegando. Ya, déjenme ver la asistencia, como habían compañeros suyos que me decía que tenían problemas con los micrófonos. Déjenme ver si está Angieta Avilés, si lo vi. Carrillo la otra vez, creo que no vi. A ver si está Carrillo, si está Avilés y Angieta. No lo veo a Angieta. Ya, entonces Angieta no lo veo. Ya, el señor Chango, por ahí lo vi. Sí, ahí está. Quiero reconocer que está puntual. A ver, a cuello. Ajá, ahí lo vi a cuello. ¿Qué más me falta? Miró, no vi aquí. Ponce, Rodríguez y William. Ponce creo que sí la vi. A Rodríguez y William. A Rodríguez, no Rodríguez. Sí, sí la había visto. Y a Sánchez también me parece que la vi. Presente. ¿No? Y me falta Villamar. A ver. Sí estoy presente. Ya, y el resto, los que son del vespertino, pues tienen que ayudarme ahí colocando sus apellidos y sus nombres en el chat. Porque como se dan cuenta, por lo menos los de la noche ya quedan aquí registrados. Entonces, si algo pasa, ya quedaron aquí. Pero los del vespertino, pues no. Entonces, ojo con eso ahí, ¿no? Bien, entonces ya estamos también con el tema de la asistencia. Por acá. Ya. La última vez nos quedamos en la carpeta 13, página 18. Vamos a la carpeta 13. Estamos en el tema de la herencia. Un poquito lenta mi mano. Déjeme hasta eso revisar acá, que escuché que me llegaron varios mensajes. Aquí abre esa diapositiva. Dice
Saludos, el enlace, capacitación, asistencia, notas, horas de investigación, una capacitación. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿podría darme paso que estoy ingresando desde la computadora? Ya voy a ver, ya voy a ver. Déjenme que acá estoy Gracias. revisando unas disposiciones que han enviado. Ya. Déjenme. A veces no me avisan, César. A veces no me doy cuenta que hay alumnos ahí en esto. A ver, creo que estamos viendo el tema de la herencia. Me parece que lo estamos abarcando un poco rápido, ¿verdad? Porque ya en los ejercicios habíamos visto algo de la herencia, ¿no? Entonces la herencia es simplemente que hay una clase padre, generalmente una clase generalizada, y entonces yo comienzo la individualización creando unas subclases o clases hijas, ¿verdad? Que heredan, y ahí viene el tema, heredan las mismas características que la clase padre, pero a veces pueden tener algunos cambios, lo que se denomina polimorfismo, ¿no? Entonces, ese era el concepto que estamos viendo en las clases. Y existe una jerarquía de clases porque la clase padre sería la clase de mayor jerarquía y las clases hijas serían la clase de menor jerarquía. También estamos viendo el principio de los diagramas UML, donde se veamos el concepto de composición, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos viendo el concepto de generalización, individualización, donde cuando yo tengo una flechita con una puntita, entonces esa punta apunta a la clase padre, ¿no? Entonces aquí, viendo este diagrama UML, vemos que un coche es un vehículo, ¿sí? O sea, no porque sea un coche deja de ser un vehículo. ¿Qué más? Hablamos de las superclases o clases padres. Hablamos del el primer objeto de Java, que era el objeto object. Hablamos del método toString, ¿verdad? Que están en todas las clases. Hablamos de la herencia. Hablamos de super, que era la palabra para referirnos a la clase padre. Hablamos de stem, para crear una clase hija a partir de una clase padre. ¿Qué más vimos? Bueno, también vimos las subclases. Vimos qué se pueden hacer con los campos de una subclase. Vimos qué se pueden hacer con los métodos de una subclase. También vimos llamadas encadenadas de constructor. Creo que nos quedamos hasta por aquí. Déjenme ver, página 18. Sí, hasta acá nos quedamos, ¿no? Ya, entonces estábamos viendo la llamada encadenada de un constructor. Entonces dice aquí que un constructor de una subclase invoca al constructor de la superclase implícitamente. Esto lo vimos en los ejercicios que hicimos. O sea, creo que cuando vimos los ejercicios nos adelantamos al concepto. Por ejemplo, si yo tengo un objeto student, ¿verdad? Una subclase es instanciada el constructor por defecto de la superclase, ¿no? Entonces, cuando instancia el objeto student, ¿verdad? Se instancia por defecto el constructor de la superclase. ¿Y cuál es la superclase? En este caso sería la clase person, que es invocado implícitamente antes de que el método del constructor de la subclase sea invocado, ¿no? Entonces, es decir, que podría decir que se llama jerárquicamente a los constructores. El constructor de una subclase puede invocar al constructor de una superclase explícitamente utilizando la palabra reservada sub, ¿no? Entonces, si yo no lo llamo, se ejecuta implícitamente, pero también puedo explícitamente ejecutar llamar al constructor, ¿no? Implícito y explícito. ¿Qué más? Dice, llama al constructor de una superclase, ya nosotros lo vimos, aquí tenemos un método main, aquí tenemos al objeto Ana, que es de tipo student,
y que se instancia a partir de la clase student, ¿no? Entonces aquí dice que se crea un objeto de la clase student. La salida del programa dice que va a ser inside person constructor inside student constructor, ¿no? Es decir que primero va a mostrar el mensaje de que se metió el constructor de la clase padre y luego va a mostrar el mensaje que se metió al constructor de la clase hija, ¿no? Entonces, los dos constructores son invocados al momento de instanciar el objeto ANA a partir de una subclase que pertenece a una superclase. Ya, aquí hablábamos de la palabra reservada super, que es para hacer una llamada específica a la clase padre, ¿verdad? Entonces, aquí dice que podemos utilizar la palabra reservada super para ejecutar de manera explícita el constructor padre, ¿no? Y dice que la llamada a super debe ser la primera sentencia en el constructor y solo se puede utilizar en el constructor. No puedo utilizarla en otra parte del programa. Ya, super dice que es muy parecido como utilizar la palabra reservada this, solamente que this lo utilizamos para referirnos a objetos de la misma clase y super nos utilizamos para referirnos a objetos de la superclase, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo, tenemos la clase student, que es una extensión de la clase person, ¿verdad? Y dentro tenemos que el constructor de la clase students, ¿verdad? Tenemos que en la primera línea el constructor de students estamos llamando a super, ¿verdad? Cuando utilizamos super, lo que estamos haciendo es refiriéndonos a la clase padre. En este caso, el constructor de la clase padre, ¿no? Y en el constructor de la clase padre enviamos dos parámetros, dos leyendas, que dice un nombre o una dirección, ¿verdad? Luego de eso, imprime un mensaje que dice que está dentro del constructor de student. Y efectivamente, este es el constructor de student. Entonces, el mensaje es correcto que estamos dentro del constructor student, ¿no? Y luego decimos que name, que es una variable privada de clase, pero que no está en esta clase, si ven ustedes aquí no está definido, sino que nos utilizamos la palabra reservada super para indicar que esta variable privada de clase se encuentra en la clase padre y le pasamos como una etiqueta, ¿verdad? Una cadena de caracteres como valor para la variable name de la clase padre, que en este caso sería person. ¿No? Lo mismo hacemos con address. Le enviamos a address o le colocamos a address una etiqueta, una cadena de caracteres, pero no a address de esta clase porque de hecho no está definida la variable address en esta clase student, sino que la variable address está definida en la clase person, ¿no? Y utilizamos la palabra super para indicar que nos estamos refiriendo justamente allí, ¿no? Entonces con super yo puedo hacer referencia a los métodos y a las variables de la clase padre. Eso me parece que sí vimos un ejemplo la otra vez. Bien, hablemos ahora de la sobreescritura de los métodos, también conocida como override, ¿verdad? Dice, si una clase derivada necesita tener una versión diferente de la instancia del método de la sobreclase, es decir, si el método de la clase padre no le sirve a la clase hija o le sirve parcialmente o necesita redefinirlo, entonces se puede sobreescribir en la instancia el método de la subclase, ¿no? O sea, se puede reemplazar el método de la clase. El método que se sobrescribe tiene el mismo nombre, el mismo número, el mismo tipo de parámetros. Ya, le decía que el método que se sobrescribe tiene exactamente los mismos, la misma estructura, nombre, parámetros, tipo de datos de retorno, que el que va a ser sobrescrito. O sea, son como redefinidos, o sea, son como igualitos. El método que se sobrescribe también puede retornar un subtipo de dato retornado por el método sobrescrito, ¿no? Al tipo retornado se le llama covariante cuando el tipo de dato retornado no es igual al tipo de dato del padre, ¿no? Entonces se le denomina covariante si es que es el caso. Bien, ejemplo de override de métodos. Aquí tenemos la clase person, ¿verdad? La clase person tiene el método getName.
el método getName, ¿verdad? Imprime la leyenda getName del padre, ¿sí? Imprime eso allí. No imprime ninguna variable, sino que imprime una cadena de caracteres, una leyenda que dice getName del padre, ¿no? Es como decir, estoy dentro del método getName de la clase padre. Y retorna el name. Bueno, aquí cuando retorna el name, sí está retornando el name de person, porque al no ponerle this, ¿verdad? Y al no estar definida aquí, muy probablemente este sea una variable de clase. Luego tenemos la clase student, que es una extensión de la clase person, ¿verdad? Y en la clase students, ¿verdad? Definimos un método que se llama getName, miren, igualito que en la padre, ¿verdad? Tienen el mismo tipo de datos de retorno string y tienen el mismo nombre y manejan el mismo número de argumentos. O sea, son igualitos. Solamente que este está getName de students y este acá es getName de person, ¿no? Entonces son igualitos. Entonces, dentro del método getName de students, ¿verdad? Así mismo se imprime, pero lo que se va a imprimir es una cadena de caracteres, una leyenda, ¿verdad? Que dice getName, pero de student, indicando que este es el getName de student. Y luego retorna el nombre, ¿no? El nombre de la variable. Dice, cuando se invoca al método getName de un objeto student, el resultado es student getName. ¿Por qué? Porque aquí hemos sobrescrito el método del padre. Como hemos sobrescrito el método del padre, el método que va a tener prioridad va a ser el método del hijo, ¿no? Porque está sobrescrito. Entonces, este método es el que va a funcionar. Dice, el especificador de acceso a un método sobrescrito puede permitir más, pero no menos, acceso que el método sobrescrito, ¿no? Entonces aquí menciona algo de los modificadores. Si un método protegido en una superclase se la puede hacer pública, pero no privada en la subclase. Se obtendrá un error en tiempo de compilación si se intenta cambiar una instancia de un método en la superclase a un método de la subclase y viceversa. Ahí llegó Angeta, déjenme ponerle la asistencia, no vaya a ser que me olvide. Ya, ahí le puse la asistencia. Ya, entonces aquí nos dice que si tratamos de redefinir un modificador, ¿verdad? Nos va a dar un error, ¿no? Si tratamos de definirlo en algo que se contraponga a los derechos de la clase padre. Ocultación de métodos dice, si una subclase se define un método de clase o un método estático con la misma interfaz que el método de la clase superclase, el método de la subclase esconde el de la superclase, ¿no? O sea, si se usa el mismo nombre, la misma definición, entonces se va a usar el método de la clase y el método de la superclase, pues, ya no es exequible, o por lo menos así directamente no es exequible, por lo tanto se dice que está oculto. Ya, veamos aquí, parece que están poniéndonos un método. Aquí tenemos la clase animal tiene un método que se llama testClassMethod, ¿verdad? Que es público y estático, y no retorna datos, y simplemente envía un mensaje que dice que es un método de la clase animal. Luego tenemos otra clase que se denomina gato, que es una extensión de la clase animal. Y en esta clase se define al método estático que se llama testClassMethod, o sea, el mismo nombre que la clase padre, ¿sí? Pero aquí se muestra un mensaje que dice método de clase en cat. Entonces, el método que va a funcionar es el testClassMethod de cat, porque está de alguna manera ocultando el método que está definido en su clase animal. Ya, ahí me sale, jóvenes, que me quedan 10 minutos, entonces voy a aprovechar ahorita para copiar su asistencia. Ahí la estoy copiando, porque
Eso es lo que me interesa que no se me pierda. Entonces, ya copié su asistencia, entonces ahora puedo seguir continuando. Nos quedan 9 minutos. Cuando se desconecte, nos volvemos a conectar inmediatamente. Ya, entonces, son diferentes conceptos, pero realmente es lo mismo. O sea, si pongo el mismo nombre, ¿verdad? Es una sobreescritura del método padre y obviamente el método padre queda oculto. Ocultación de campos. Dice, dentro de una subclase, un campo que tiene el mismo nombre que el campo de la superclase, oculta el campo de la superclase, incluso si son de tipos diferentes, ¿no? Entonces, si es el mismo nombre, pero tipos diferentes, queda ocultado. Dentro de la subclase, el campo de la superclase no puede ser referenciado simplemente por su nombre, porque obviamente hay un conflicto, porque hay otro elemento con el mismo nombre, y debe ser accedido con la palabra super, tal como vimos en algunos ejemplos. En general, no se recomienda el uso de campos ocultos debido a que dificulta la lectura del código. Es decir, si ustedes ven algo que diga, por ejemplo, discode y luego supercode, entonces ustedes van a decir, uy, hay code por todos lados. Se pueden perder. Entonces, lo mejor es facilitarse la vida y a pesar de que se puede hacer, no hacerlo. Recuerden que parte de las buenas prácticas del programador y de la metodología de la programación es utilizar nombres de identificadores descriptivos. Dice, cuando se crea una instancia de un objeto de una clase, se dice que el objeto es del tipo de la clase y sus superclases, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, student1, este vendría a ser el objeto, es un objeto del tipo student. Y students se instancia, se crea un espacio de memoria para guardar una estructura, ¿verdad? De student, ¿no? Prácticamente aquí se crea, aquí se llama el constructor, cuando se está creando a student. ¿Qué podemos decir de student1? Podemos decir que el objeto student es del tipo student, es verdad, porque aquí está que es de tipo student. El objeto student también es del tipo person, porque students es una subclase de person. Por lo tanto, el objeto student1, ¿verdad? También va a ser del tipo person. Si student es una subclase de person, bueno, eso ya lo dije. El objeto student1 también es de tipo object, ¿no? Student1 también es de tipo object porque recordemos que object es el abuelo o el padre de todas las clases. Por lo tanto, al final del árbol genealógico del objeto student, llegaremos a object, ¿no? Y es probable que entre student y object existan algunas clases más en el camino. Dice, en instancia de un objeto en particular se puede utilizar en cualquier parte donde se invoca la instancia del tipo y del supertipo. Ejemplo, el objeto student1 es de tipo student y de tipo person, verdadero. El objeto student1 se puede usar en cualquier lugar donde el objeto de tipo student o person se invoca, ¿verdad? Entonces, el objeto student1 se puede usar en cualquier lugar donde el objeto de tipo student o de person se invoca. Ya. Este mecanismo dice que hace posible el polimorfismo. Entonces ahí estamos viendo el concepto. Aquí estoy viendo que esto no lo tengo, pero esto aquí podría servir para preguntas, ¿no? Pregunta de que si esto es verdad o no. Casting de tipo implícito. Un objeto de una subclase se puede asignar a una variable de referencia de la clase padre a través del cast del tipo implícito. Entonces aquí estamos haciendo conversión de tipo de datos, ¿no? Entonces, repito, una subclase, ¿verdad? O sea, una clase hija, se puede asignar a una variable de referencia de la clase padre, es decir, una clase hija se le puede pasar a una clase padre a través del cast de tipo implícito. ¿Sí? Entonces, ahí hay una conversión implícita. O sea, no se ve. Ejemplo, si la clase student es hija de la clase person y student es hija de la clase student, ¿verdad? O sea, ahí tenemos más o menos, tenemos el padre, tenemos el hijo y tenemos el nieto, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces,
tenemos tres clases, ¿verdad? Donde UC Student es hija de Student, que a su vez es hija de Person. Ya, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? UC Students es del tipo UC Students, que es un tercer nivel de clase hija, ¿verdad? Y aquí se crea lo que es un nuevo UC Student, ¿verdad? Es un objeto de la clase UC Student. Luego, por acá tenemos que Student, que es de tipo Students, ¿verdad? Recibe a UC Student. Entonces, miren, Student es un objeto del tipo Student. Students viene a ser el padre de UC Students. Y aquí estamos diciendo que el objeto padre recibe al objeto hijo, ¿sí? Entonces, el objeto padre, recuerden ustedes que es un objeto más general y el objeto hijo es un objeto más especializado. No, entonces el padre está recibiendo a un objeto hijo. Aquí estamos haciendo conversión de tipos de datos. Los datos, o sea, este de aquí, este dato de aquí, esta clase de aquí, no es la misma que la clase de acá, ¿verdad? Son parientes, pero no son iguales. Y entonces, como no son iguales, al yo hacer esta operación, estoy haciendo una conversión implícita, ¿sí? Es decir, que no necesariamente todos los datos de students van a ser compatibles con todos los datos de uso de students van a ser compatibles con todos los datos de students. Porque uso de students es más individualizado y student es un poco más genérico. Luego tenemos el objeto person, que es de tipo person, es decir, de la clase aún más padre, ¿verdad? Y a person le asignamos a UC Students, ¿verdad? UC Student viene a ser el nieto de person, del objeto person. Sin embargo, sí lo recibe porque hay un cast implícito, es decir, que person, como es aún más general que students, ¿verdad? Recibe a UC Student que está avanzado en esas clases y me imagino que algunos de sus campos los ha de aceptar, pero otros campos de UC Student no. Entonces, ahí podría haber una pérdida de campos de UC Students, ¿verdad? Y una falta de configuración de campos de person. Por lo tanto, como los datos no son iguales, hay un caso implícito, ¿sí? Es decir, podría haber una pérdida de datos allí. Y luego, ¿verdad? Vamos a jugar con el tatarabuelo. Entonces, tenemos un objeto object que es de tipo object. Ya sabemos que object es el objeto primario, ¿verdad? Y todas las clases de Java. Y object recibe a UC students. No, obviamente este es el máximo de la generalización, ¿verdad? Y sí puede recibir students porque como es el más general, pues lo recibe, pero obviamente hay datos que se pueden perder. Como estamos hablando de tipos de datos diferentes, hay un cast implícito, ¿no? Entonces, estos son los casos implícitos que pueden ocurrir cuando nosotros asignamos dirección de referencia, porque aquí UC Student pues, es el identificador del objeto Students, ¿verdad? Y se le estamos asignando a otros objetos. Entonces hay caso implícito. Caso explícito. Dice, un objeto de una superclase se puede asignar a una variable de referencia de la clase hija a través del cache de tipo explícito. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando yo asignaba un número integer entero a una variable de tipo doble, ¿verdad? No había problema porque la variable de tipo doble, al abarcar más, al ser la más grande, tranquilamente acepta todos los números enteros. Entonces, ahí había un cast implícito, no era necesario hacer un cast explícito. Pero si yo hago al revés, si yo a una variable de tipo doble se la trato de asignar a una variable de tipo entero,